Bueno, sean bienvenidos a un video más aquí en el canal de Regio Futboleros. El que tengo un video muy especial. No es un video referente al mundial actual. Es un video en el que vamos a hablar con lo sucedido el pasado jueves y lo que podría ser lo que queda del mundial, porque ya estamos hablando, y yo creo que ya estamos hablando todos de que probablemente México pueda hacer historia en este mundial. Yo sé que todavía falta mucho. Yo sé que todavía Corea y República Checa no son rivales tan sencillos, pero yo creo que tiene pinta de que puede ser un mundial mínimo decente, ¿no? Mínimo de estar ahí en los cuartos de final. Y a mí me gustaría que toda la fase, y yo voy a tirar así un facto, a ver si ustedes coinciden conmigo. Para mí, México no va a quedar eliminado y ni va a perder en el Azteca. Mi predicción, yo sé que ya hice mi predicción del mundial, en el que dije que México iba a quedar eliminado en octavos, pero iba a pasar de primero. Para mí va a seguir así. Yo creo que México va a empatar con Corea y va a ganar la República Checa y pasa de primero. Pero voy a dar mi predicción, o lo que yo quisiera, más que nada, o lo que yo creo. Yo creo que México no va a perder en el Azteca ni va a quedar eliminado. Si México pasa de grupos, en primer lugar, para mí México puede o tiene muchas chances de estar en cuartos de final. Y muchos eran cuartos, sí. Para mí sí, o sea, en 16avos en el Azteca para mí debería de pasar porque sería un rival un poquito más accesible. En octavos es donde se viene el problema porque sería Inglaterra, probablemente. Pero ¿quién te dice que México no le puede ganar a Inglaterra en el Azteca? Para mí, si México hace lo que estoy diciendo y pasa a cuartos de final y ya en cuartos te mete 3 Brasil o te mete 3 Argentina, yo creo que todos deberíamos estar más que contentos, ¿no? Así que bueno. Pero el video de hoy no se va a tratar de eso. Hoy vamos a hacer un top 5 de las mejores participaciones. Es mi primer video en el canal haciendo tops. Espero hacer así especiales, no solamente de México, sino del fútbol en general, de Rayados, de Tigres. Y este va a ser el primero, a ver cómo me va. Vamos a hacer un top 5 de las mejores participaciones de México en mundiales en este siglo. Vamos a hablar de Corea 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Y ya veremos cuando acabe el mundial en qué lugar podemos poner este mundial. ¿Por qué voy a hacer esto? Tenía planeado el próximo jueves. Este video lo tenía planeado hacerlo el lunes porque la realidad es que estaba esperando que acabe ya la fase o la jornada 1 del mundial para hablar de todos los enfrentamientos. Pero esta semana no voy a poder grabar por compromisos personales. Esta semana no voy a poder grabar, lamentablemente, en mero mundial. Yo sé que van a decir que es una tontería, pero no va a haber video el jueves. Tenía planeado hablar sobre mi análisis de Corea y pues también hablar un poquito de lo que ha sido la jornada 1. Pero bueno, eso lo vamos a dejar hasta el próximo lunes, de que el próximo lunes vamos a hablar sobre todo lo que sucedió esta semana con el fútbol del mundial. Hablaremos de la jornada 1 y la jornada 2 hasta ese momento, obviamente. Y también haremos una previa de cómo podemos ver cómo va México para la jornada número 3. Pero sí, este video va a ser el único que hoy voy a subir esta semana. Es un video especial y espero que coincidan conmigo, o mínimo que les guste el video y les entretenga un poco. Así que bueno, vamos a empezar. También al finalizar el video les vamos a dejar un pick, un parlay. Pegamos el de México, el primero que les di, de México y Sudáfrica, y de Corea contra República Checa. Y así que espero que seguir pegando y tengamos un poquito de suerte en los próximos partidos del mundial. Así que bueno, vamos a iniciar con el video. Y vamos a iniciar el top del 5 al 1. Y vamos a hacer una cosa. Son 6 mundiales. Vamos a dejar afuera uno. Y yo creo que todos sabemos que lo vamos a dejar afuera. El peor mundial de México es en este siglo. Ojalá siga siendo así por mucho tiempo. Para que México tenga muchas actuaciones mejores que esa, la que tuvimos en 2022. Qatar 2022 por mucho es la peor actuación de México. Desde el proceso del Tata Martino se veía viendo que esta selección no pintaba para bien. Al final de cuentas seguíamos positivos, más que nada porque pues somos mexicanos, tenemos que estar confiados, tenemos que confiar en este equipo. Y la realidad es que se cumplió lo que todos pensamos que iba a pasar.
Todos decíamos que con Polonia podíamos empatar, con Argentina íbamos a perder y que le íbamos a ganar a Arabia. Quedamos eliminados, lamentablemente quedamos eliminados por un gol. Si Argentina le hubiera metido un gol más a Polonia o México le hubiera metido un gol más a Arabia, probablemente estuviéramos hablando de que México hubiera pasado octavos. Al final de cuentas se hubiera topado a Francia, no hubiera cambiado mucho, pero hubiera sido mejor. Yo creo que hubiera sido mejor, pero no. México quedó eliminado en fase de grupos. Primera vez que queda eliminado en fase de grupos desde el 1900, yo creo del 82, porque recordad que en el 90 no fuimos por los cachirules. Y para mí yo creo que nadie duda que fue la peor selección que llevamos. Fue el peor entrenador que dirigió en un mundial en este siglo. Llevamos una selección muy mala, con futbolistas que no merecían ir al mundial. La base lamentablemente era la de Monterrey, pero yo creo que si te pones a ver el mundial verás que tampoco fue que Monterrey todos los futbolistas que fueron de Monterrey fueron malos. O sea, la realidad es que Gallardo estuvo bien, Montes estuvo bien, Moreno estuvo bien, Romo ni jugó, Funes Mori para mí, y yo creo que muchos mexicanos coinciden, fue malamente utilizado. Para mí Funes Mori debió jugar al menos el partido contra Argentina de titular o alguno que entre de cambio. La realidad es que lo metes ya en 20 minutos jugó Funes Mori en el mundial. Pero también la realidad es que Funes Mori, ya sin el fanatismo, podría haber sido fácilmente no convocado al mundial. En su lugar pudo haber ido Santi Jiménez. Pero sí, yo creo que nadie duda que este ha sido el peor mundial de México. Y como lo dije al inicio, ojalá siga así por mucho tiempo. Y ahora sí, vámonos al top 5 verdaderos, los 5 mundiales, que la realidad es que están muy parejos. Yo creo que el 1 yo lo tengo muy claro, no sé si ustedes piensen lo mismo, pero para mí el 2 y el 3 están muy raros, el 4 y el 5 igual. Es mi opinión y espero que ustedes coincidan. ¿Y en qué me voy a basar? No solamente me voy a basar si hizo más puntos o no en fase de grupos. Me voy a basar también en lo que hizo en octavos. Por el nivel de rival, por el nivel de acercamiento, qué tan cerca estuvimos de llegar a los cuartos. También hubiéramos estado ahí pensando en un futuro. Y bueno, y ustedes ya sabrán por qué dije esto. Y en mi top 5 pongo a Corea y Japón 2002. ¿Por qué digo esto? Muchos van a decir, pero no perdimos, pero fue un mundial decente, pasamos de primer lugar, le ganamos a Ecuador, le ganamos a Croacia. Yo sé que empatamos con Italia, que es una potencia futbolística. Yo sé, para mí, en cuanto a fase de grupos, probablemente sea la segunda mejor. O si quieres, la segunda mejor. O de las mejores, probablemente ir compitiendo con el que vamos a hablar más adelante. Pero apóyenme en esto. Obviamente fue una fase de grupos muy buena, pero México no puede quedar eliminados en octavos contra Estados Unidos. México, si México hubiera quedado eliminado contra Brasil, contra Holanda, contra Argentina, contra Alemania, contra el que tú quieras, probablemente este mundial para mí estaría más alto. Y sería un mejor mundial porque sí, no perdiste ni un partido de fase de grupos y eso es una realidad. Pero ¿qué convierta uno de los peores mundiales de México en el siglo? El proceso no, porque el proceso hasta eso estuvo bien. Era el primer mundial de Javier Aguirre, teníamos jugadores como el Cabrito Arellano, como Cuauhtémoc Blanco, yo creo que era una buena selección mexicana. Fase de grupos fue muy buena, hasta ahí iba todo bien, pero no puedes perder con Estados Unidos. México no puede perder nunca con Estados Unidos. Yo no sé cómo, yo todavía ni nací en ese tiempo, yo no sé lo que se vivió en ese partido. O sea, yo creo que como aficionado mexicano, si me hubiera tocado ver ese partido, yo estuviera enojadísimo. Porque México puede permitirse muchas cosas menos perder con Estados Unidos. México, que siempre se ha dado como el grande de la CONCACAF, perdió en octavos de un mundial contra el que siempre nos burlamos, contra el que siempre es el segundón. Y te voy a decir una cosa, hoy todos dicen que México es el más grande de la CONCACAF. Para mí sí lo es, por historia, por títulos, por protagonismo internacional, pero es una mancha
Porque el estadounidense también puede decir, pero bueno, yo te gané, en octavos del mundial. En el único enfrentamiento que ha habido entre Estados Unidos y México, lo ganó Estados Unidos. Estados Unidos tiene un tercer tiene un tercer podio mundialista, algo histórico. Pero esto es una mancha para la selección mexicana. Por eso mismo, para mí, lo pongo en top 5. Porque la realidad es que todo iba perfecto hasta que te topaste a tu vecino y te eliminó. Y eso nunca debe pasar. Créeme que si pasara en este mundial, que en octavos se enfrentara México contra Estados Unidos, para cualquiera de los dos equipos sería una catástrofe perder. Así que para mí, en el top 5, México en Corea y Japón 2002. En el top 4, aquí está muy parejo, porque aquí sí tenía mis dudas, pero voy a poner a México en Sudáfrica 2010. ¿Y por qué puse esto? Porque yo tenía una duda con el que sigue también, que ahorita lo vamos a hablar, pero yo pongo a Sudáfrica en el cuarto lugar, porque primera fase de grupos fue buena, entre comillas. Le ganaste a Francia, que si bien es una Francia que venía destruida, tampoco es que le ganaste a no sé, a una Alemania, como eso sí es algo sorpresivo. Empataste en tu inauguración contra Sudáfrica, que para mí eso ya es una mancha, y perdiste con Uruguay, que era lo normal, pero yo de igual forma, yo creo que México y Uruguay, un empate hubiera estado bien. Para mí la fase de grupos no fue buena, por más de que le ganaste a Francia. Para mí que no le hayas podido ganar a Sudáfrica, pues no, sí le quita muchos puntos. Y luego pasaste, que eso es algún logro. O sea, ya a eso llegó México en 2022, que ya tenemos que valorar pasar de ronda, porque lo que vivimos ese mundial, pues no, ojalá no se repita. Y para mí las pasas octavos contra Argentina, que obviamente Argentina era favorita, tenía un joven Messi, Carlos Tevez, eran dirigidos por Diego Armando Maradona. Y pasó lo que siempre pasa, nos ganó 3-1 la selección argentina, yo creo que sin ningún tipo de sufrimiento. Por eso mismo lo pongo aquí en este lugar, porque en ningún momento, pues no sé, como que en ningún momento estuvimos ahí, en ningún momento soñamos con avanzar a cuartos. Yo creo que Argentina ganó muy bien y por eso mismo lo pongo en este lugar, porque la realidad es que no fue un buen mundial de México. Hay muchos que lo romantizan y lo que quieran. Tampoco llevaban los mejores futbolistas. Iba un Cuauhtémoc ya de 35 años. Había una buena base de futbolistas como Héctor Moreno y Andrés Guardado. Pero igual también el portero Conejo Pérez. El Guille Franco, que también es una realidad que no estaba en su mejor momento. Así que para mí desde ahí está mal. Y no es coincidencia que esos dos mundiales que acabo de mencionar, el de Sudáfrica y el de Corea, fueron dirigidos por Javier Aguirre. Para mí Javier Aguirre puede tener su mejor mundial este año. Ojalá así sea, por favor. Pero ya Javier Aguirre tuvo 2 mundiales con México, en el que uno iba para mucho más y quedó eliminado de la peor manera, como lo es en Corea 2002. Y el de Sudáfrica, que nada, México nunca estuvo para más. O sea, México no ilusionó mucho para ese mundial. Pero bueno, para mí México-Sudáfrica 2010 es el top 4. Y vámonos con el top 3, en el que aquí también tenía dudas si cuál era mejor, si el de Sudáfrica o pero para mí este es mejor solamente por un partido, que fue el partido en el que yo creo que fue el partido que más hemos, como mexicanos, gritado un gol. Obviamente mexicanos de mi edad, yo creo. También yo creo que hay mexicanos que en el 86 gritaron el gol de Negrete o gritaron otro gol. Pero para mí el top 3 es Rusia 2018. Y te voy a decir una cosa, vámonos por todos los... Ya vieron qué aspecto estoy haciendo. Fase de grupos, fase eliminatoria y también los jugadores que fueron. En cuanto a jugadores, te voy a decir una cosa. Para mí, en cuanto a jugadores, Rusia es la segunda o tercera. Bueno, está bien, la puse en top 3.
pero es de las mejores convocatorias que he visto también. ¿Por qué? A mí lo que me encantó de la convocatoria de Rusia 2018 es la cantidad de mexicanos en el extranjero. Si tú mirabas el 11 que tuvo México para jugar contra Alemania en la jornada 1, verás que solamente había 9 extranjeros. O sea, Hugo Ayala y otro futbolista, creo que, no me acuerdo quién era el otro que jugaba también en la Liga MX, pero los demás eran puros extranjeros. Y en la banca también. O sea, había una base de futbolistas en el extranjero muy buena. Héctor Moreno, Miguel Layún, Guillermo Ochoa estaba jugando en Portugal, o sea, muy bien. O sea, yo creo que fue el equipo donde mejor le fue a Memo Ochoa. Estaba Carlos Salcedo, que estaba en el Frankfurt. Marco Fabián jugaba en el Frankfurt. Chicharito la rompía en el West Ham. Chucky Lozano ya estaba en el PSV. Héctor Moreno creo que estaba en la Roma. Guardado ya estaba en el Betis. O sea, tenemos una cantidad de futbolistas en buenos equipos. Tampoco digo que jugaban en el City o en el Manchester United o en el Barcelona, pero jugaban en muy buenos equipos. Y también el jugador Carlos Vela, o sea, el factor Carlos Vela también influye mucho para que sea una buena convocatoria. Carlos Vela, que para mí ha sido de los mejores futbolistas o de los más talentosos que han jugado en México en este siglo. Que se negó a ir a Brasil, pero ahora sí fue a Rusia. Que tuvimos un buen tridente que era Chicharito, Vela y el Chucky Lozano. También, o sea, también está el Tecatito Corona en el Porto, Héctor Herrera en el Porto, también Diego Rey, o sea, no. Un equipazo el que tenía México. Para mí, en cuanto a equipo, tiene un buen equipo. Ahora, si nos vamos a la fase de grupos, a ustedes se les hizo que fue mala fase de grupos. O sea, le ganamos a Alemania, que si bien era una Alemania mala, pero era una Alemania que venía de ganar la Confederaciones y venía de ganar el Mundial. O sea, hasta ese partido contra México, Alemania era la mejor equipo, hay que decirlo, era la favorita a ganar el Mundial y la selección, probablemente la mejor selección del mundo. Y México le ganó. Y muchos van a decir, es mucha doble vara contigo con Francia en Sudáfrica. Para mí no es doble vara y te voy a decir por qué. Porque Francia ya venía de tener una mala Euro. Francia venía de tener un fracaso en la Eurocopa en 2008, en donde Francia creo que se quedó eliminado en fase de grupos. Y ya vino a Sudáfrica en decadencia. Y acá Alemania no vino en decadencia. Todavía le ganó a Suecia. Ya al último Corea les ganó, obviamente. Pero para mí es más mérito lo que hizo México en ganar a Alemania que lo que hizo en ganar a Francia en 2010. Por eso lo pongo también en el top 3. Luego le ganas a Japón. O sea, estamos hablando que para la jornada 3 México ya tenía 6 de 6 puntos. Eso me parece también un gran factor para decir que Rusia es el tercer mejor mundial de México en el siglo. Aquí ve donde vienen las manchas. Te enfrentas a Suecia, me confundo con los países. Y no sé qué pasa, que te meten 3 goles. Yo creo que está bien, podrías perder con Suecia, pero 3-0 no. O sea, para mí aquí el fracaso no es que perdieras con Suecia, porque podías perder, porque Suecia es una selección muy buena. Pero 3-0, México en ese momento perdió su primer lugar de grupo. ¿Sabes por qué? Por la diferencia de goles. Si México hubiera mínimo metido un gol y que no te metieran un 2-1, un 1-0, México hubiera pasado de primero y a lo mejor otra historia hubiera sido. A lo mejor, no sé, te hubieras tocado enfrentarte a otra selección menos poderosa como fue la que te tocó en octavos, que es Brasil. Para mí es donde empieza la declive de México en Rusia 2018. Porque en convocados 100 de 100. Le ganas a Alemania, otro 100. Le ganas a Corea, otro 100. Pero luego 3-0 con Suecia. Luego llegas a octavos contra Brasil y hay que ser sinceros. Mismo caso que Sudáfrica. O sea, te tocó lamentablemente la selección más grande del mundo, que es Brasil, que tenía Neymar, Coutinho, Casemiro, Marcelo, Dani Alves, y ya no había mucho que hacer. Desde un primer minuto sabíamos que Argentina nos iba a eliminar en 2010, y desde el primer minuto sabíamos que que Brasil nos iba a eliminar. Así que por eso mismo lo pongo en top 3, porque se acabó la expectativa.
justo antes de que empezara la eliminatoria, porque nos tocó un equipo muy difícil. En realidad, nunca, en ningún momento estuvimos en cuartos de final. Por eso para mí Rusia 2018 es el top 3. Y ahora vámonos al top 2, en donde para mí el segundo mejor mundial del siglo es Alemania 2006. Y voy a decirte por qué. Porque muchos van a decir, pero es lo mismo que Sudáfrica, 4 puntos y lo que quieras. Está bien. Es lo mismo, sí. En cuanto a fase de grupos, es lo mismo Sudáfrica, Qatar y Alemania. Es lo mismo. 4 puntos. El tema es que acá sí te ilusionabas poquito. O sea, ¿a qué voy con esto? En cuanto a seleccionados, para mí, en lo personal, fue también... Para mí, probablemente Rusia sea mejor, pero para mí está empatado por ahí. Para mí llevó muy buenos futbolistas a Alemania. Es más, lo voy a decir. Probablemente Alemania 2006 vimos al mejor México del siglo. Al que mejor jugaba, al que mejor llegaba. El México de la Volpe era muy bueno. A mí no me tocó verlo, lamentablemente. Pero lo que me han contado es que fue de los mejores Méxicos del siglo o hasta de la historia. Les toca en fase de grupos, pierden con Portugal, que para mí, fracaso, ¿tú crees que sea? Pues no sé. Portugal venía a ser subcampeón de la Euro, venía de ser tercer lugar de un mundial. Perdón. Ese mundial en el que jugó. O sea, básicamente perdimos con el tercer lugar del mundial. No, tercer o cuarto lugar del mundial, no me acuerdo la verdad. Fue cuarto lugar, perdón, me confundí. Luego, para mí el fracaso aquí en este mundial, el único fracaso que hay en este mundial, que por eso lo pongo en el segundo lugar, es el 1-1 con Angola. Porque si México le hubiera ganado a Angola, mejor otra cosa hubiera sido. De pasar el primero, lo que quieras, no sé, está complicado porque Portugal nos ganó. Y la verdad no recuerdo si Portugal hizo 9-9. Pero para mí el fracaso en este mundial de México fue empatar con Angola. Porque después creo que también le ganas a otro equipo, la verdad no recuerdo qué equipo era. Creo que era un equipo, no me acuerdo la verdad. Creo que era un sudamericano, ¿no? La verdad no me acuerdo, pero pasas y para mí la fase de grupos está ni bien ni mal. Porque pasaste con 4 puntos y para mí el fracaso es eso, lo de Angola. Pasas a octavos y muchos van a decir, otra doble vara. Dijiste que en Sudáfrica 2010 también con Argentina no tenemos chances. Está bien. Acá era lo mismo. ¿Cuál fue el tema? Lo que México jugó contra Argentina en 2006 no es lo mismo que jugó México en Sudáfrica contra Argentina. Si piensas que es lo mismo, no sabes nada de fútbol. Porque desde el minuto 1 Argentina nos dominó todo el puto partido. Y acá no, México inicia ganando, Argentina nos empata y todo el partido fue un ida y vuelta. Para mí, para el minuto 70, 80, ya creo que los mexicanos dijeron, oye, a lo mejor podemos eliminar a Argentina. Esto es la magia del mundial, creer que puedes eliminar a tu oponente. En Rusia no lo vivimos porque nos tocó Brasil y la verdad es que México ya venía, no sé qué le pasó, se desinfló de una manera lamentable. En Sudáfrica también Argentina nos ganó todo. En Corea debimos haber pasado y para mí es el peor mundial por eso que sucedió, porque ese es el mayor fracaso de la selección para mí en su historia, perder octavos contra los Estados Unidos. Pero en este mundial realmente México estuvo cerca de estar en cuartos de final. Llegamos a los tiempos extras, cae el golazo de Maxi Rodríguez y se acabó el sueño. Y para mí lo voy a decir, este es un gran mundial de México. Pese a quedar eliminados, le hicimos frente a una de las mejores selecciones en el mundo, que era Argentina 2006. Y la verdad es que para mí la única mancha por la que probablemente el mundial de 2006 sea el segundo lugar es lo de Angola. Si México le hubiera ganado a Angola, a lo mejor este mundial para mí sería mejor. No es un mundial perfecto, por eso que te estoy diciendo. Pero estuvo cerca de la perfección. Y la realidad es que México nunca va a tener un mundial perfecto porque nunca... para mí el mundial perfecto de México es que pasa a cuartos. Porque este es a donde hemos llegado y este es donde México tiene que aspirar mínimo llegar. El tema es que no lo hemos logrado. Ojalá este mundial se dé, que yo confío que sí.
Pero para mí fue un gran Mundial de México, grandes futbolistas, gran entrenador, gran fase de eliminación contra Argentina. Solamente ahí la pecharon en fase de grupos. Por eso para mí es el top 2 de las mejores selecciones de México en el siglo. Y para mí la mejor selección de México en el siglo es, obviamente, Brasil 2014. Y te voy a decir porque muchos van a decirme nenazo, que no, que yo sé que muchos prefieren la de México 2006. Dudo mucho que alguien prefiera la del 2002 y 2010. La del 2018 para mí fue buena, la verdad, pero no llegaron a donde mismo. O sea, no llegaron a aspirar a quedar a cuartos, la verdad es que nunca estuvimos ahí. La de Qatar, si alguien me lo dice, es para no dejarlo opinar más. Y para mí la de Brasil, lo voy a decir por qué. Vamos con los jugadores. Para mí fue una selección que no esperábamos nada de ellos, que en fase eliminatoria para pasar al Mundial fue vergonzoso lo que sucedió. Para mí, lo voy a decir, es la peor, ¿cómo le puedo decir? Es la peor eliminatoria para avanzar al Mundial que ha tenido México en su historia. Es la peor. México no puede dignarse a pasar por medio del repechaje. Si eres la mejor selección de tu confederación, es como si Argentina pasara por repechaje. Perdón, es como si Brasil pasara por el repechaje. Es como si Alemania fuera el repechaje de la UEFA. O sea, es algo que México no se puede permitir. Y logró hacer eso. Estuvimos casi eliminados del Mundial. Muchos se acordarán, pero en un partido definitorio íbamos perdiendo con Costa Rica o contra Panamá, no me acuerdo contra quién era. Y Estados Unidos nos echó la mano. Íbamos a quedar eliminados y Estados Unidos nos echó la mano. Y gracias a Estados Unidos, gracias al equipo que tanto odiamos, pasamos a tener para mí el mejor mundial que ha tenido México en el siglo. Y te voy a decir por qué muchos van a decir, pero es que los futbolistas eran peores. Sí, los de Rusia para mí eran mejor, tenían mejor presente. Los del 2006 tenían mejor presente. Los del 2002 probablemente tengan mejor presente. Pero ¿sabes por qué estos jugadores que estoy mencionando son mejores? Porque no esperábamos nada de ellos. Y aún así, con todo eso que no esperamos nada de ellos, nos sorprendieron. Nos sorprendieron Oribe Peralta, el Chicharito Hernández, Giovanni Dos Santos, Memo Ochoa. La actuación de Memo Ochoa es la mejor actuación de un jugador mexicano en un mundial. Lo de Memo Ochoa en 2014. Héctor Morán. No. Todos estuvieron a un nivel altísimo. Y nadie esperaba nada de ellos. Porque era una generación que todo pintaba que iba a ser muerta. Porque eran jugadores europeos. Con algunos del León, como el Gallito Vázquez, como el Gulit Peña, como Luis Montes, que lamentablemente no terminó yendo, y de América también, porque el entrenador era Miguel Herrera. El entrenador era Miguel Herrera, que hay que decirlo, cambió la selección, porque vino Vucetich y no hizo nada, vino el Tuca y lo trató de mejorar, estuvo también en medio de la torre, creo que se llama, y no hizo nada, y Miguel Herrera fue el que compuso a la selección mexicana. Y para mí tiene mucho que ver Miguel Herrera para que México haya hecho para mí la mejor participación de un mundial en este siglo. Y luego nos vamos a la fase de grupos. Para mí, no sé ustedes, pero 10 de 10. Le ganaste a Camerún. Empataste con el equipo que hizo el mundial. Y que es la selección más grande del mundo, que es Brasil. Que tenía una generación de Neymar y todo lo que quieras. Y luego también le ganaste 3-1, que para mí, muchos se quedan con el de Brasil, que para mí sí, o sea, es una gran victoria. Pero México hizo un mundial 10 de 10 casi, por ganarle 3-1 a Croacia. Que no era una Croacia poca cosa. Luka Modric en el Real Madrid, el 10 del Real Madrid. Rakitic era el jugador del Barcelona. Perisic también la estaba rompiendo ahí, creo que en el Bayern. También había otro, el delantero, la verdad no me acuerdo, que era muy bueno. O sea, te enfrentaste a una gran Croacia que nos habían menospreciado antes del juego, que ya se dan como candidatos a pasar, y le ganaste 3-1. O sea, ¿México no era favorito a avanzar en ese grupo? Probablemente no, porque Croacia es europea. Todos sabemos que a los europeos los sobrevaloran de una manera sorprendente, yo lo he dicho.
Lo de Noruega, que ya dicen que Noruega es la Brasil del 1970. Pero para mí, México, sí, ahí fue para mí una de las mejores fases de grupos que ha hecho México. Y donde tuvimos las mejores actuaciones de los futbolistas. La actuación del Chicharito, la actuación de Memo Ochoa, por Dios. Y luego pasas a fase eliminatoria, hasta ahí todo 10 de 10. Jugadores que te sorprendieron y fase de grupos muy buena. Y en la fase de eliminación te topaste a Países Bajos. Y es lo mismo que lo que dije ahorita del 2006. Te enfrentaste a Argentina, que tú aspirabas a ser la víctima, y al final se puso pareja, o sea, se puso 50-50. Acá al contrario, México inició siendo víctima y para el minuto 60 México estaba dentro de cuartos de final. O sea, hasta el minuto 80 México estaba en cuartos de final. Faltaban 10 minutos para que se acabara el partido y México avanzara a los cuartos. Es lo más cerca que hemos estado de tocar los cuartos de final en este siglo. Y por eso mismo él es el mejor mundial de México en el siglo. Por eso, porque estuvimos muy cerca. Ojalá este mundial estemos más cerca aún. Pero por eso, y a mí me enoja, no me enoja, me da cosa pensar lo que hubiera sido. Porque también por algo lo puse aquí, te voy a decir por qué. Porque al inicio les dije que también hay que pensar a futuro. Hay que pensar a futuro de lo que hubiera sido. Y las dos participaciones que hemos estado más cerca fue la que dije ahorita, la Argentina 2006 y la de Holanda 2014, que nos ganó Holanda 2-1, que si era penal o no era penal, ¿para qué metes la pata, Rafa? Pero te voy a decir una cosa, si México hubiera logrado la hazaña de eliminar a Argentina, hay que ser sinceros, Alemania nos hubiera echado en cuartos. Hay que ser sinceros. ¿Hubiera sido un muy buen mundial? Sí, un mundial fantástico, pero nos hubiéramos ido en cuartos. En Brasil 2014, si México aguantaba 10 minutos, si México sacaba y ponía toda la defensa, o sea que básicamente no salían a atacar y se hubieran mantenido ese 1-0, en cuartos nos hubiéramos encontrado a Costa Rica. ¡A Costa Rica! Y muchos van a decir, pero si a Costa Rica no le pudieron ganar en fase eliminatoria, en mundial es otra cosa. Costa Rica fue la revelación del mundial, sí, estamos de acuerdo. Pero tú me vas a venir a decir que México no le hubiera ganado a Costa Rica en cuartos. O sea, básicamente para mí, obviamente, hubiera estado complicado el juego, pero hubiera sido un juego histórico. Porque un equipo de la CONCACAF te iba a meter sí o sí a semifinales. Y te voy a ser sincero, o sea, amo a Costa Rica. Es una selección que me hubiera encantado que hubiera el mundial en lugar de Panamá o Haití. Costa Rica le hubiera dado otra cosa a este mundial. Pero hay que ser sincero, gente. México hubiera pasado por encima de Costa Rica. Tampoco te digo que goleado, pero lo hubiera pasado. O sea, hubiera pasado semis. Estamos hablando que si México hubiera aguantado 10 minutos, México estuviera oliendo a las semifinales de un mundial. Y ya si pasa al final, obviamente es soñar mucho porque tú ya has topado a Argentina. Es más, hasta si hubieras quedado en cuarto lugar, vale madres. O sea, por eso mismo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido? Y luego regreso a la realidad. Gol de Van Persie, un gol de Ron. Y tampoco hay que culpar de que era penal o no. Porque metió gol Van Persie y la realidad es que México ya se le había acabado todo. Se le había acabado el gas a México. Pero por eso mismo para mí, y de hecho lo voy a decir, ese mundial no tiene nada de fracasos. Hemos hablado ya de los 5 mundiales y cada mundial tiene al menos un fracaso. En el 2002, el peor fracaso en la historia de México, y lo vuelvo a repetir porque me da mucho coraje. ¿Cómo vas a quedar eliminado con Estados Unidos? En 2006, el único fracaso es no ganar la Angola. En 2010, el fracaso es que en la inauguración no le pudiste ganar a una Sudáfrica. En 2018, lo de Suecia, que te haya goleado, no ganado, porque te pudo haber ganado, goleado. Lo de Qatar ni hablamos. O sea, lo de Qatar, fracaso tras fracaso, y no hablo de... Muchos van a decir, pero es lo mismo. Sí, pero mínimo hubieras metido un gol más a Qatar. Si sabes que tienes que ganar, si sabes que tienes que golear a Arabia, pues bueno. Pero quedar fuera en fase de grupos sí es un gran fracaso.
Pero Brasil 2014 no tiene ni uno, porque hizo una fase de grupos muy buena, no perfecta, no llega a la perfección, porque para mí México nunca va a llegar a la perfección. Ojalá algún día llegue. ¿Qué digo que es la perfección? 9-9, que ojalá, o este mundial lo pueda hacer, ojito. Pero Brasil no tuvo, porque, vuelvo y repito, jugadores que te sorprendieron, fase de grupos muy buena, y eliminatoria contra Holanda, en la que estuvimos muy cerca, lo más cerca de llegar a las cuartos y a semifinales del mundial. Así que aquí está mi top 5 de los mejores mundiales de México en el siglo. Espero que les haya gustado. Si no coinciden con algo, déjenme en los comentarios. Obviamente los estaré respondiendo. Como les dije, no los veo hasta el próximo lunes, donde el próximo lunes vamos a hacer un video casi de 40 o 50 minutos, en el que vamos a hablar del México, vamos a hablar de la jornada 1 y jornada 2, que ya va a ir a la mitad, pero pues básicamente hablar de todo eso. Hay mucha información de Tigres y Rayados también, salió lo de lo Monaco, sale mucho lo de Orbelín, yo sé, pero hay que ser sincero, gente. Yo sé que yo amo más a Rayados que a mi selección, pero amo también el fútbol regio como Tigres y Rayados, y la Liga MX también, pero estamos en el Mundial. Estamos en el Mundial y hay que estar en ambiente mundialista. Yo sé que a la gente le gusta que hable más del Mundial. Así que bueno, por ahí, nada, la realidad es que no vamos a hablar ni de Rayados ni de Tigres, a menos que suceda algo muy grande. Como por ejemplo que Ramos vuelva a Rayados o que pase algo así. Pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Así que nos vemos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Suscríbete para llegar pronto a los 50 suscriptores. Aquí les dejo la apuesta que les dije. Voy a dejar una apuesta grande de aquí de más 300, así que para que lo disfruten, ¿no? O sea, de más 200, perdón, de más 200, porque más 300 es muy soñadora, pero bueno, espero que les vaya muy bien, espero que se peguen las apuestas, así que bueno, nos vemos, adiós.